Tenía 19 años, acababa de aterrizar en la Ciudad de México por primera vez en su vida, la ciudad más grande de América Latina, 30 millones de personas, ruido, luz, movimiento y ella con una maleta y la cabeza llena de planes. Le mandan fotos a su papá desde el departamento donde se ve que se va a quedar y dice, aquí estoy, todo bien. Y él le responde, le dice que lo llame si necesita algo, que tenga cuidado, lo que dicen todos los padres cuando los hijos se van lejos. Ella lo tranquiliza, está con alguien de confianza. Hay un proyecto, hay futuro, todo va a estar bien. Y esa noche, el 8 de junio, su papá empieza a mandarle mensajes, pero ella no responde. Manda audios, silencio, llamada, nada. Y a la mañana siguiente, una amiga de Alba le escribe directamente, la mata y le manda una foto. José Castañeda, padre de Alba Lucía Castañeda Torres, 19 años, recibió esa noticia de la peor manera posible, por mensaje de texto con una foto desde Colombia sobre lo que le había pasado a su hija en un barrio de Ciudad de México en el que ella ni siquiera debería haber estado. Y esta es la historia de esta niña y de las preguntas que su dejó sin responder. Alba Lucía Castañeda Torres nació en Bogotá, Colombia. Tenía 19 años cuando murió. Eso significa que ella llevaba 19 años en este mundo cuando este mismo decidió que ya era suficiente, sin pedirle permiso y sin darle ninguna explicación. Trabajaba, estudiaba, era de esas personas que no se quedan esperando que las cosas lleguen solas. Su padre, en las entrevistas que dio después de medios colombianos como el CTV y Milenio, la describía como risueña, con energía, con ganas de salir adelante. Mi hija en la semana pasada me hablaba a mí que tenía un novio, que tenía mucha plata, que me habló hace entre semana 2 veces, pues no le puse mucho cuidado, pero cuando ella llega y me dice a mí, como el jueves de la semana pasada, que se iba a ir a pasear a México, que el novio la iba a llevar, que, 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 que iba a ir a pasear un mes allá y todo eso. Entonces pues yo le comenté a ella que México no era bueno, que eso era fuerte por allá. Y resulta y sucede que yo le dije que no se fuera, que no iba a ir por allá, que por allá es fuerte. O sea, el caso es que ella viajó el sábado con visa, con todo, le habían dado dinero para la visa y todo. Pero ella me ha dicho que no iba a ir, que se iba a quedar, y mentiras. Se fue para México el día sábado y yo estaba trabajando en Jacopí. No obstante, no como alguien que buscara problemas. ¿Cómo conoció a Iván Darío Nieto Luque? Los detalles exactos del inicio de esta relación no son públicos. Lo que sí se sabe es que los dos mantenían comunicación constante, que Iván Darío tenía 45 años, es decir, el doble que ella, y que en algún momento le propuso algo que a una chica de 19 años de Bogotá, con ganas de mundo, probablemente sonó como una oportunidad. Vente a México, hay un proyecto, podemos construir algo juntos. Hay que hacer una pausa aquí porque esta parte importa. Iván Darío Nieto Luque no era un hombre cualquiera. En Colombia era conocido con el alias de El Siberiano, y los medios colombianos que investigaron el caso después de su muerte señalaron que ese alias, con el contexto donde se usaba, no era precisamente el tipo de apodo que se gana una persona en un club de lectura. Ahora bien, ¿sabías que Alba Lucía quién era realmente Iván Darío? ¿Crees que ella lo sabía? ¿En que sabía en qué mundo se movía? Esa es la pregunta que nadie puede responderse con certeza, y es la que más importa, porque días antes de que Alba Lucía viajara a México, algo ocurrió que su padre relató públicamente. Una persona desconocida fue a la casa familiar en Bogotá, tocó la puerta, entregó un sobre con dinero en efectivo y dijo que era para los gastos del viaje de Alba.
Piénsalo un segundo, una persona desconocida a la casa con un sobre de dinero para una chica de 19 años que va a visitar a alguien en Ciudad de México. Eso no es la logística de un proyecto comercial, eso es la logística de algo muy distinto. ¿Lo sabía ella? ¿Lo sospechaba? ¿O simplemente confió en un hombre que tenía el doble de su edad y que le pintó un futuro tan convincente que los detalles extraños se volvieron invisibles? No lo sabemos y quizás nunca lo sabremos, pero esa pregunta es la que define la diferencia entre una víctima que fue engañada y una víctima que eligió no preguntar demasiado. Las dos merecen justicia, pero la segunda merece también que alguien diga con claridad lo que pasa cuando la ilusión le gana a la intuición. El 6 de junio de 2026. Alba Lucía Castañeda aterrizó en la Ciudad de México con su maleta, con sus planes. Este mismo año se instaló en un departamento en la Colonia Guerrero, zona de la alcaldía de Cuauhtémoc, una de las áreas de la capital mexicana donde la historia y la marginalidad conviven en los mismos metros cuadrados. No es Polanco, no es Condesa, es el tipo de barrio donde la gente trabaja duro y donde también opera todo aquello que la ciudad prefiere no ver en sus folletos turísticos. Esa primera noche le mandó mensajes a su familia: todo bien, estoy viendo televisión. El tono era de que alguien que está instalándose, que está procesando el nuevo entorno, que todavía tiene la normalidad de su vida anterior en la cabeza. La noche del 8 de junio, 2 días después de su llegada, Alba Lucía e Iván Darío salieron del departamento. Las cámaras de seguridad del edificio lo registraron saliendo juntos. Circulaban en un vehículo por calles de la alcaldía de Cuauhtémoc cuando alrededor de las 10 de la noche hombres armados en motocicletas se acercaron al auto. Los ataques de motocicleta en la Ciudad de México tienen un nombre coloquial que todos en la capital conocen. Son la forma favorita del crimen organizado para ajustar cuentas en movimiento, porque son rápidos, son difíciles de rastrear y permiten escapar entre el tráfico con una facilidad que un coche no tiene. Dispararon contra el auto, el conductor perdió el control, el auto impactó contra una jardinera en la vía pública. Los servicios de emergencia llegaron y confirmaron lo que ya era evidente: ambos habían muerto. Iván Darío Nieto Luque, de 45 años, alias el Siberiano, y Alba Lucía Castañeda Torres, de 19, originaria de Colombia, 48 horas después de haber llegado a un país que no conocía. La Secretaría de la Seguridad de la Ciudad de México abrió la investigación clasificando el ataque como una agresión directa. Las imágenes de la cámara de la zona fueron aseguradas. El momento de la publicación de este video, la investigación sigue abierta y no hay detenidos confirmados públicamente. Hay partes de esta historia que pueden narrar con datos, fechas, lugares, hechos verificados, y una parte que no puede reducirse a datos porque los datos no alcanzan para contener lo que representa. José Castañeda, el padre de Alba Lucía, habló con varios medios después de la muerte de su hija. Fue que llegaron las dos motos y allá ellos iban en un semáforo y llegaron las dos motos y les dispararon. Y eso fue al frente del apartamento donde ellos vivían, porque en la ventana se ve la calle y el suceso fue al frente, en un semáforo. Pero desgraciadamente fue el paseo de la muerte para ella, porque ella me la mataron. Era lo único que tenía, lo más grande. Sus palabras en distintas entrevistas son el tipo de cosa que uno escucha y que se queda en algún lugar de la cabeza durante más tiempo de lo que quisieras. Dijo algo que circuló en redes y que resume en una frase todo el peso de lo que vivió. Ningún padre desea que eso le pase a sus hijos. Me pasó a mí y me toca asimilarlo. Me toca asimilarlo. Esa frase, no lo puedo creer. No, esto no debería pasar, sino me toca asimilarlo con la resignación de que alguien que ya procesó suficiente y entendió que el universo no negocia, que la tragedia no pide permiso, que lo único que
queda cuando se llevan a un hijo es levantarse igual porque no hay de otra opción. José Castañeda pasó los días posteriores a la muerte de su hija gestionando desde Bogotá los trámites para repatriar su cuerpo a Colombia, el papeleo, el consular, las llamadas a las autoridades mexicanas, los medios que querían declaraciones, la familia que necesitaba procesar todo eso, mientras él mismo intentaba procesar algo para lo que no existe manual de instrucciones. Y en el medio de todo esto, los medios colombianos reportaron algo que dio una dimensión adicional y más oscura de este caso, que Iván Darío Nieto Luque, el hombre que invitó a Alba Lucía, ya tenía antecedentes, que su alias el siberiano no era inocente, que los mundos en los que se movía no eran mundos en los que una chica de 19 años con ganas de futuro y debería entrar sin saber que estaba entrando. ¿Eso lo hace cómplice? Realmente no, y las balas no preguntan por inocencia ni por complicidad. Le dispararon a ella igual que le dispararon a él. ¿Eso hace que las preguntas desaparezcan? Bueno, realmente tampoco. Porque Iván Darío sabía que estaba en riesgo y sí sabía que el tipo de conflicto que genera ese mundo podía materializarse en balas en cualquier momento. Entonces la decisión de llevar a una joven de 19 años a esa ciudad, a ese barrio, en ese momento, sin que ella supiera exactamente en qué se estaba metiendo, esa decisión tiene un peso que va más allá de lo que cualquier investigación penal puede resolver. Este caso de Alba Lucía Castañeda no es, en términos criminológicos, ni será el más complejo de lo que hemos visto en este canal. No hay un misterio de identidad, no hay un asesino que operó durante años sin ser atrapado, no hay un sistema judicial que emitió una sentencia escandalosa. Hay algo más simple, pero también a la vez devastador. Una chica joven que se subió a un avión con ilusión al lado de alguien que probablemente le importaba y que en menos de 48 horas fue alcanzada por consecuencias de decisiones que no eran las suyas. Hay un padre en Bogotá que se enteró de la muerte de su hija por un mensaje de texto, lo que este caso sí dice con claridad que no necesita dramatismos para ser contundente. Es algo que los mecanismos con los que ciertas personas entran a mundos que no conocen, la promesa de que hay un proyecto, la promesa de allá las cosas son diferentes, la promesa de que alguien te parece seguro, que te parece establecido y también conectado con las posibilidades de que tú no tienes desde donde tú estás, te va a abrir una puerta. Y esas promesas mismas existen en todos los países, funcionan sobre todo en personas jóvenes que combinan ambición, genuinidad con la inexperiencia de que quien todavía cree que el mundo es básicamente como parece. Y hay personas que usan exactamente eso, no porque sean necesariamente monstruos en el sentido clásico, sino porque sus prioridades no incluyen preguntarse qué le puede pasar a alguien más cuando los riesgos del mundo en el que viven se materializan. Alba Lucía tenía 19 años y había cosas que no sabía, había cosas que a los 19 todavía no saben, y eso es una crítica, no lo es simplemente lo que son los 19 años. El problema no fue que ella confiara, el problema fue que había alguien del otro lado en quien no se podía confiar sin consecuencias, y esa diferencia, la que hay que confiar y poder confiar, es la que a veces se entiende demasiado tarde. Repito, hasta el momento en lo que grabo el video, la investigación sobre Alba Lucía y de Iván Darío sigue abierta en la Ciudad de México, pero la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México no ha hecho declaraciones sobre detenidos ni sobre avances concretos. Hay preguntas en el aire que los medios cubrieron en el caso que dejaron planteadas sin poder responder. ¿El ataque iba dirigido a Iván Darío específicamente? ¿O todo indica que sí? Los ataques en motocicleta en la Ciudad de México, en el contexto del crimen organizado, son generalmente ajustes de cuenta dirigidos, no son ataques al azar. ¿Sabía Iván Darío que estaba en riesgo ese día específico o en riesgo en general? Imposible saberlo con certeza, pero si alguien tiene el tipo de alias y el tipo de historia que los medios colombianos le atribuyen a el siberiano, el riesgo no es una posibilidad abstracta, es parte del paisaje cotidiano. ¿Qué sabía
Alba Lucía, es la pregunta que nadie puede responder con honestidad, porque nadie que esté vivo tiene acceso a lo que ella sabía, sospechaba o prefería no saber. ¿Y qué pasa ahora? El cuerpo de Alba Lucía fue repatriado a Colombia, su familia está en Bogotá, el caso está en manos de la Fiscalía de la Ciudad de México y hay un padre que dijo en cámara, con más dignidad de la que la situación merece, que le toca solamente asumirlo. Hay casos que se resuelven, hay casos que quedan abiertos y hay casos que, aunque técnicamente se resuelven algún día, aunque encuentren a los responsables del ataque, aunque los juzguen, aunque condenen, nunca se cierran de verdad porque le perdieron. No tiene compensación ni en años de prisión ni en ninguna otra moneda de los sistemas judiciales que exista disponible. Hay algo en este caso que me parece importante decirlo directamente y sin rodeos. No es una historia de romance, no es una historia de ingenuidad absoluta. Es la historia de alguien joven que con ambición real, que encontró una oportunidad que parecía real y que la tomó con la confianza que todavía existe y que no han aprendido suficientes lecciones sobre el tipo de personas que usan las oportunidades para moverse a su alrededor. Eso le pasa a mucha gente, a gente que todas las edades, de todos los países y de todos los niveles educativos. La diferencia entre los que lo cuentan y las que no. Muchas veces no es la inteligencia ni precaución, a veces es simplemente la situación que encontraron. No llegó al punto de no retorno y la de Alba Lucía llegó, y la lección que deja, si hay alguna que extraer sin que suene una moraleja barata, no es que confíes en nadie. Esa lección es inútil porque nadie puede vivir sin confiar en nadie. La lección es más específica cuando alguien que invita a un mundo nuevo y los detalles logísticos del viaje llegan en un sobre de dinero en efectivo llevado por un desconocido a tu puerta. La pregunta que vale la pena hacerse no es confío en esta persona, sino que qué tipo de mundo está esta persona que me está invitando, porque las personas en las que se confían también pueden existir en mundos donde esa confianza no es suficiente para proteger. Descansa en paz, Alba Lucía. Te dejaré la pregunta fijada allá y quiero escuchar lo que piensas. Recuerda suscribirte al canal y darle un like. Recuerda que eso me hará crecer mucho. Te lo agradezco. Nos vemos en el próximo video.